Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta presentación de este nuevo libro que tenemos el lujo de presentar hoy, recién salido del horno. Sé que es un tópico, pero de verdad que nos ha llegado el fin de semana y que estamos muy contentas de poder anunciar y sobre todo de compartir reflexiones con su autor, con Eduardo de Ágreda y con todos los compañeros que nos van a acompañar hoy en esta presentación. Mi nombre es Leticia Santana, yo soy la asesora pedagógica de la editorial Enclave L y esta presentación mesa redonda que tendrá este formato, esperamos, un poco de charla, estará moderada tanto por mí como por mi compañera Ana Higueras, que ya la estamos viendo en Hola, pantalla. buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Ana. Bueno, pues como os decía, la presentación del libro pues la hemos un poco planteado como mesa redonda para poder no solamente contaros qué hay dentro de este material o cuál es la propuesta que se hace desde este material, sino también un poco envolverlo, ¿no? Del el por qué la creación o por qué la importancia o la necesidad de publicar un libro de este tipo. Entonces vais a ver que tendremos con nosotros pues a diferentes expertos que nos hablarán del teatro aplicado en la enseñanza de lenguas extranjeras. En esta mesa redonda, uno de los integrantes es, por supuesto, Eduardo de Ágreda Coso, que es el autor, el orgulloso autor de este material. Él es doctor europeo por la Universidad Complutense de Madrid. Además, su tesis doctoral tiene mucho que ver con este tema que nos ocupa hoy. Es profesor de L en el Centro Complutense para la Enseñanza de Español y además también trabaja en el Departamento de Lingüística de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene una parte de su perfil, está relacionada con la formación de profesores, así que vemos que todo confluye en este material. Él imparte una asignatura en el máster de didáctica de él en la Universidad Antonio de Nebrija y además dirige montajes de teatro aplicados a la enseñanza de lenguas extranjeras. Así que Eduardo, un verdadero placer tenerte con nosotras y que te animes a presentar tu obra. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias Leticia, Ana y todo el equipo editorial de Enclave L de grandísimas profesionales, que ha sido, por supuesto, y sigue siendo un placer compartir con vosotras aventuras. También muchas gracias tanto a Gabino como a Andrea por acompañarme y acompañarnos en esta pequeña aventura y, por supuesto, a los participantes que es una alegría ver gente querida, gente de Treviso, gente de Madrid, etcétera, y ojalá que sea una hora bonita de aprendizaje y que nos vayamos todos con cosas a casa, ¿no? Esperemos. Pues ya, bueno, ya lo has dicho tú, Eduardo, que hoy vamos a tener también con nosotros, por un lado, a Gabino Boquete, doctor en Lingüística Aplicada, máster en Enseñanza de Español y su Cultura, licenciado en Filología Inglesa y también licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Es formador de profesores de L en Alcalingua, Universidad de Alcalá, y ha impartido cursos de formación de profesores en diferentes instituciones en España, en Brasil, República Dominicana y Alemania. Y fue premio de investigación para tesis doctorales ASELE 2013 por la tesis El uso del juego dramático en la enseñanza de lenguas, las destrezas orales. Sus líneas de investigación se centran en la enseñanza de la fonética en clases de L, el componente lúdico en el aula, la aplicación de técnicas teatrales y la motivación y dinámica de grupos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí, Gabino. Encantado, y nada, con esta maravilla que me he encontrado en el buzón el viernes, que de verdad que, bueno, ya veremos, me ha dejado impactado, me ha gustado muchísimo. Y también vamos a tener a Andrea Usay, graduado en Lenguas y Culturas Extranjeras por la Universidad de Cagliari. Posee 2 máster por la Universidad de Salamanca de Literatura Española y otro de Español como lengua extranjera. Como profesor de L ha trabajado en España, Madagascar y actualmente, aunque de manera virtual, en China para la Heilongjiang International University de Harbin. Actualmente está investigando para la aplicación de la dramatización en el aula de L. Muchas gracias por estar también con nosotros hoy aquí, Andrea. Gracias a vosotras y a vosotros, a todos. Es un placer, como decía Gabino, también ha sido un placer recibir esta noticia. Primero por el libro, porque
es algo que estábamos esperando. Y la verdad que ha sido una sorpresa y es bonito estar aquí con todos los participantes también. Bueno, pues hemos preparado para los asistentes algunas preguntas un poco disparadoras, ¿no? Para generar conversación. Así que sin más dilación, como a quienes queréis escuchar son a estos tres expertos que ya veis que su trayectoria profesional está muy relacionada con el tema del libro. Pues bueno, el libro que no lo hemos mostrado, pero es esta maravilla que tenemos por aquí. Ya está disponible, ya está impreso. La primera pregunta es muy general, pero yo creo que va a servir para ayudarnos un poco a entrar en el tema de calentamiento. Y sería la primera pregunta, si se puede llevar el teatro al aula de L y en qué niveles lo llevaríais y qué aspectos del teatro. Son como tres preguntas en una. Le voy a pasar la palabra a Eduardo para que él arranque, ya que es el autor del libro, y también os animo a todos a pasarnos vuestras preguntas por el chat. Si tenéis alguna pregunta, pues que por supuesto que nos escribáis. Bueno, pues todo tuyo, Eduardo. Bueno, pues la primera pregunta, como todas, es bastante sugerente. Y yo tengo aquí unas notas obviamente puestas porque tenía ganas de escribir no solo de lo que salga un poco de la cabeza, ¿no? Pero tener cosas, apuntes cerrados para que no se me olvide nada, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de niveles, yo pienso que todo profesor de L, cuando piensa en técnicas teatrales o cuando piensa en el teatro, lo primero que le viene a la cabeza es que estas técnicas son para niveles altos o medios altos. Y nada más lejos de la realidad. O sea, son muchos años trabajando con estas técnicas y hay un montón de ejercicios y un montón de actividades y técnicas que son muy aplicables a alumnos de nivel A1, A2, B1, etc. Yo, por ejemplo, estoy pensando en una actividad que parece un poco, digamos que, wow, es imposible que un alumno de nivel bajo pueda realizar, pueda dar input con este tipo de actividades, ¿no? Y, por ejemplo, hablamos de actividades como las improvisaciones. De verdad, cuando a un alumno le pones un conflicto de trabajo que él entienda, le pones un conflicto con el que pueda trabajar previamente, antes de realizar o de dar exponentes lingüísticos en el trabajo de clase, el alumno, gracias al conflicto, genera mensajes. Es como la vida real, ¿no? O sea, cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones difíciles donde tenemos que hacer algo, nuestro cuerpo y nuestra cabeza empiezan a actuar, bueno, hay que sacar soluciones, ¿no? Ya, digamos, no son esas situaciones en las que tengo toda la preparación del mundo, no hay ningún problema, yo puedo hacer, pensar, etcétera, y bueno, pues lo que sea será, ¿no? Y otras actividades, por ejemplo, que se me ocurren y que obviamente también he trabajado en clase, son los juegos de rol, los roleplays. Los roleplays que parece también, ¿no? Esto a nivel intermedio. Cuando a un alumno le pones las instrucciones claras y le pones, digamos, el camino claro de por dónde tiene que ir, el trabajo de la agenda de cada alumno, el alumno puede trabajar perfectamente con problemas que están más allá de su nivel de lengua. Porque los problemas, repito, generan input y generan estrategias y generan emociones y generan mensajes, comunicación al final. Y bueno, pues si quieren que continúe algún compañero, que si no, me pongo aquí a charlar. Pero bueno, todos los niveles. No, bueno, yo al final, para llenar, por así, para terminar así la frase que has empezado, el discurso que has empezado, al fin y al cabo, los ejercicios que se centran en las técnicas teatrales no son más que un ejercicio como puede ser un ejercicio de huecos. Simplemente nosotros estamos presentando un problema, un conflicto, en este caso, como un ejercicio donde hay que llenar los huecos con los verbos y estamos dejando un vacío que los estudiantes tienen que llenar. Claro, hay, es otro tipo de, otra manera de llenar esos huecos, pero al fin y al cabo se trata de problemas, de ejercicios que tienen una base
y los estudiantes tienen que completarlos. Esa era... Bueno, vamos a ver, ¿por dónde se empieza a enseñar una lengua? Con cero absoluto. Yo me llamo Gaby. ¿Tú? ¿Cómo te llamas tú? Tarzán, Jane, Tarzán, ¿os acordáis? Sí. O sea que ya tenemos el inicio el ejercicio de partida, ¿no? O sea que sí, por supuesto, de todos los niveles, según, y es cíclico, según se va complicando los niveles, se va complicando la actividad. Pero se puede empezar, hay momentos que en cero es imprescindible la mímica. Es la única forma que tenemos de compartir con nuestros estudiantes. En cuanto a qué aspecto del teatro, yo iría a mi experiencia. Yo soy licenciado de teatro y fui profesional durante un tiempo y luego, bueno, busqué algo más práctico y me metí en filología, con lo cual, bueno, acerté parcialmente, ¿no? Entonces, mis primeras clases de español lengua extranjera, yo todavía no era ni siquiera filólogo, era licenciado de teatro, no de filología. Bien, fíjate qué absurdo, ¿no? Que no se me ocurrió que esa era la herramienta más importante que tenía en mi proceso de enseñanza. Y pues comencé de una forma, pues como todos los demás, ¿no? Viendo los manuales, utilizándolos. De vez en cuando sí utilizamos pequeñas escenas teatrales o juegos de rol, como dice Eduardo. En fin, vamos introduciendo cosas pero que se alejan mucho de lo que sería el teatro aplicado. El paso siguiente es cuando llega la hora del doctorado y mi directora me dice, bueno, tú si eres cómico, ¿por qué no se te ocurre utilizar el teatro, las técnicas teatrales para enseñar español? ¿No se te ha ocurrido todavía? Y digo, va, pues es cierto. Entonces fue cuando empecé en lo más básico de la técnica teatral, que es el juego dramático. Esas pequeñas escenas, esas lecturas de poesía, esas curvas de entonación, pues para la ayuda en la enseñanza de la prosodia en español. Bien, pero luego, en mi experiencia, ya una vez pasado el máster, o sea, perdón, el doctorado y haberlo aprobado y esto, tuve un programa de enseñanza de teatro en Alemania, en el Instituto Hesse-Mann-Schule, en Frankfurt, donde ya hacíamos historias concretas de teatro, donde había ya cierta improvisación, pero ya había un guión, ¿no? Entonces ahí fue donde me di cuenta de que realmente el teatro no solo puede ayudar, sino que puede estructurar el aula perfectamente. No es solo una herramienta, sino que puede ser parte, estructura esencial de la enseñanza en una lengua, cualquier lengua. Y ahora el momento en el que nos encontramos es que ya no solo hemos traspasado ya esa estructura, porque lo utilizamos durante todo el proceso de enseñanza en ciertos programas, sino que hemos entrado en lo que sería lo que está ahora más en boga y que, bueno, que hay que aprovechar y lanzar, lo que es la conexión emocional y la identidad. Quiere decir, ya no solo estamos practicando el español, las formas, sino cómo identifica el estudiante, cómo identifica el aprendiz la lengua que está aprendiendo con la suya. Porque claro, la lengua materna, las palabras están acompañadas de emociones, de percepciones, de sentimientos, de identidad. Pero, ¿qué nos ocurre a los extranjeros cuando hablamos una lengua extranjera? ¿Por qué nos sentimos ridículos? ¿Por qué no nos identificamos y por qué no pasamos a vivir las emociones de lo que significan las palabras? Y en fin, este es el momento en el que estamos. Estamos en un proyecto de I+D+I de la Universidad de Alcalá, en colaboración con otras universidades, donde lo que se trabaja esencialmente ya no es si improvisamos, sino cómo se vive las palabras en lengua extranjera y cómo se puede sentir emoción e identidad hacia ellas. Yo creo que por ahora el proceso está claro y este último proceso es al que vamos todos, me imagino también, Eduardo. Me imagino que tú, Sí. Tu experiencia es que, y Andrea, es que os lleva por narices, Claro. o sea, no puedes evitarlo porque al final estás ensayando y ocurren cosas, hay emociones, Claro. el conflicto, lo que tú dices, ¿no? O sea, que creo que ese es el camino y lo que está pasando. Sí, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. O sea, es un poco un camino que empieza por
simplemente por hablar de técnicas teatrales, pero acaba siendo yo llamo realmente un método. O sea, yo cuando empecé a investigar y a centrarme en este estudio, dije claramente, yo no tengo una tesis doctoral todavía ni empezada, pero estoy seguro de que Pues ya sabes. pero si eso, el título sería hacia un método basado en la dramatización, porque se trata de un método. Ya no se trata de técnica, sino que puede ser la estructura, la base de la clase, de la enseñanza, como decías tú, Gabino. Sí, pero además yo te recomiendo, vamos, insistentemente te recomiendo que vayas por el camino de dar un salto más, porque los otros ya lo hemos dado lo hemos Claro, dado sí. Eduardo, lo hemos dado ya, tenemos profesores pioneros, a Tomás Motos, que tenemos literatura, nos falta el paso siguiente y es la literatura sobre las emociones, y de eso te vas a encargar tú. Claro. ¿Cómo lo ves? Ya me pasa ahí me paséis ahí yo soy el siguiente. Bueno, pues Eso es. enlazando entonces todo lo que habéis dicho, que ha quedado bastante claro, os voy a lanzar la siguiente pregunta, que sería, ¿qué ventajas tiene aplicar el teatro de L? Y te voy a pasar a ti la palabra, Andrea. Vale, pues bueno, la ventaja serían millones, la verdad que son realmente muchas, pero yo creo que para llegar a las ventajas hay que quitar un poco dos prejuicios que tenemos. Uno ya lo mencionó Eduardo, y es que el teatro muchas veces se vincula a lo que son los talleres, a lo que son a lo que son los laboratorios que se puede hacer, los talleres en la clase, pero en realidad el teatro no es solamente eso, y lo decía Gabino también, no es solamente ensayar con guión, sino que el teatro puede ser todo, puede ser las técnicas de dramatización, pueden ser los ejercicios más básicos que hacemos. Yo, Tarzan, to Jane, eso ya es teatro, es simplemente un juego de rol. Con lo cual ya tenemos que quitarnos ese prejuicio de que el teatro es el taller, la representación teatral con los padres de los estudiantes ahí escuchándonos. Y el segundo prejuicio, que creo que es muy importante y que es muy común también, es que el teatro está relacionado solamente con las destrezas orales. Y no es absolutamente verdad. Y como se puede ver sobre todo en el libro de Eduardo, es que en realidad se puede trabajar con la dramatización, con el teatro, con todas las destrezas y sobre todo para mejorar todas las competencias. Podemos trabajar, y aquí llegamos a las ventajas, ¿no? Del prejuicio llegamos a las ventajas, y es que se puede trabajar con la comprensión lectora, porque tendremos que leer textos, tenemos que empezar con textos no es obligatorio empezar por un guión teatral, se puede empezar con los textos del manual, los diálogos que tenemos en un manual de cualquiera, y se puede trabajar la comprensión auditiva, porque claramente tenemos que escuchar audios, tenemos que escuchar vídeos, tenemos que escuchar los acentos, todo lo que es la base luego desde la 1 hasta el C2. Y luego se puede trabajar la expresión tanto oral como escrita, porque podemos también escribir nuestros guiones, podemos escribir nuestros papeles, como en algunos ejercicios que seguramente luego mencionará Eduardo, en algunos de sus ejercicios donde los estudiantes antes escriben, luego memorizan y luego realizan. Y sobre todo, creo que la ventaja más importante es que se trabajan ámbitos de la lengua muy difíciles de enseñar de manera así directa, que son la competencia pragmática, porque es muy difícil de enseñar, y el componente estratégico, que según mi opinión tendría que ser la base de la enseñanza, porque al fin y al cabo los ejercicios teatrales nos permiten crear una base, una estructura, a partir de la cual un ejercicio, como decíamos antes, ¿no? Ejercicio de huecos, a partir del cual pues, después el estudiante se mueve, va llenando huecos y crea su propia estrategia, y tiene esa estrategia para moverse y crear a partir de una misma base muchísimos ejercicios de imitación, de doblaje, y luego crea su lengua y crea como decía Gabino, su yo extranjero, por así decir, porque al final se trata de crear
Yo mismo me llamo Andrea porque soy italiano, no soy español, pero yo he ido creando luego mi yo extranjero a partir de lo que he aprendido. Y eso creo que son las ventajas principales. No sé, se puede trabajar todos los ámbitos de la lengua, primera ventaja, y segunda ventaja, se trabaja de manera práctica. La lengua es práctica, no es solamente teoría. Nosotros que lo estudiamos de esta manera sí es teoría también, pero se habla de lingüística aplicada, ¿no? Porque se tiene que enseñar el lado práctico y a través de estos ejercicios, a través de estas técnicas, el estudiante ve ya el lado práctico porque está hablando, está produciendo algo, está creando ya algo en lengua extranjera. Estas son las ventajas que yo creo. Luego ya lanzo así estas dos ventajas a Eduardo y Gabino para que comenten y añada a partir de su experiencia, que seguramente saben muchas más. Me voy a colar yo en medio para decir que una de las cosas que a mí me pareció curiosa es que, claro, bueno, ahora después hablaremos del proyecto y tranquilos a los asistentes porque se os mostrarán algunas actividades, ¿no? Porque igual están un poco como me pasó a mí al principio, que antes de llegar a leer el manuscrito, no tenía muy claro lo que eran técnicas yo me imaginaba un libro de textos teatrales, ¿no? Y de cómo explotarlos en el aula, y no va de eso, ¿no? Es una cosa más abstracta, pero más útil porque es más aplicable. Son ideas que tú puedes adaptar. Antes me preguntaban en privado por los niveles, ¿no? Decía, pero ¿está organizado por niveles? Y realmente muchas actividades pone de nivel A1 a C2 porque son técnicas que tú puedes adaptar dependiendo del nivel de tus estudiantes, ¿no? Entonces, como inexperta absoluta, tengo que decir que esa es una ventaja que a mí me sorprendió mucho de este libro, ¿no? Porque dije, pues mira, son ideas que igual no son súper o tan concretas algunas, pero que te da a ti el marco para tú adaptarlo a tu clase, ¿no? Como para la tranquilidad de los asistentes, para profe de DL inexperta en teatro, pues yo por lo menos lo he visto de esa manera. No sé, Gabino, Eduardo. Te ayudo, Leticia, con la definición de teatro aplicado, que es el uso de técnicas teatrales con finalidades diferentes a la de la creación de un teatro convencional. Eso es, sí. Esa es la definición que tiene, puede ser aplicación social, por ejemplo, el teatro de boas, el teatro social, puede ser el teatro en prisiones, puede ser el teatro en hospitales, puede ser el teatro en negocios para marketing y cosas de estas, lo que ahora llaman esto de lo que es entrenamiento, que le llaman coaching ahora, en fin, estas cosas, eso es teatro aplicado. Entonces, si me permitís, viendo qué es la definición de teatro aplicado como ese uso de técnicas teatrales para algo diferente a la exposición de un espectáculo convencional, os voy a leer en qué sería un resumen de qué es práctico, qué es lo bueno que tiene según Tomás Motos. Dice, es una propuesta para mejorar al ser humano contribuyendo al desarrollo de aquellas cualidades motoras, cognitivas, sociales, emotivas y culturales que propician el perfeccionamiento de las personas y el progreso democrático de la sociedad. Eso es nada. O sea, os acabo de decir en un pequeño párrafo todo lo que tiene de positivo, motor, cognitivo, social. Podríamos hablar de aumenta la motivación, ayuda a la conducción de grupos, crea necesidad de comunicar, lo que hablábamos de esos huecos que son artificiales en un libro, Andrea, con el uso del teatro son huecos naturales. Claro. Luego muestra la realidad social, apoyo a las técnicas de enfoques por tareas, mejora el habla, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo ayuda al desarrollo del conocimiento intercultural. Aparte de que es una herramienta interdisciplinar en la cual, bueno, Eduardo lo tiene claro en el libro. Estamos hablando de que, te anticipo una cosa de las que me gusta, que es la que generalmente no nos gusta a nadie. ¿Cómo enseñamos gramática? Porque claro, hay culturas, hay estudiantes que quieren gramática, que quieren orden. Y estoy pensando ahora mismo en los japoneses y en los alemanes, los primeros, y los estadounidenses. Ellos quieren estructuras. Claro, si tú no le das estructuras, dicen, me están estafando. Bueno, pues en teatro puedes caer en que no te tomen en serio
porque lo más obvio es ir a lo natural, a lo instintivo. Pero bueno, ya lo hablaremos después, pero en fin, sí, yo creo que está claro en qué es positivo, ¿no? Y en qué puede ayudar el teatro aplicado. Pues completamente de acuerdo con lo que acaba de hacer llegar Gabino, con lo que decía Andrea anteriormente también, el hecho de que es cierto, es que el teatro en sí, el teatro es el origen del ser humano, y el teatro me refiero no a un texto, no a una obra de teatro, sino a la asamblea, ¿no? Al hecho de la reunión, el grupo, la gente, el hablar, el comentar, el imitar, a mí me ha pasado esto, cuidado que pasa esto, si te viene un búfalo, ten cuidado porque la lanza hay que clavarla así. El teatro, como decía, lo que decía Gabino del progreso democrático, ¿no? Cogiendo las palabras del maestro Motos, es así. ¿Y cómo lo vamos a dejar fuera del aula de alumnos extranjeros? Si ellos, y adelanto una ventaja, necesitan esos atajos didácticos ya. Y el atajo didáctico que le estamos presentando gracias a las técnicas teatrales es la vida real, pero la vida real de verdad, la vida real de estoy en la calle o estoy en el banco y me sucede esto. Y gracias al trabajo con técnicas teatrales, por ejemplo, he dicho situaciones tipo del roleplay, ¿no? Pero hay muchísimos más ejercicios, el alumno coge un feedback que gracias a la memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, cuando esa misma situación le suceda, que esto es lo que se llama el priming, el alumno recuerda. No es que recuerde todo, pero recuerda que yo he estado en una situación parecida. Es el conocimiento, no es que pase solo en las lenguas extranjeras, pasa con todo conocimiento. Tu cabeza atesora conocimientos de manera, digamos, más activa o más camuflada, y esos conocimientos, gracias al priming, surgen cuando me encuentro con situaciones de exposición parecidas a las vividas en el pasado. Entonces, todo lo que decís me encanta, o sea, me estoy moviendo en la silla con ganas de hacer técnicas teatrales ahora mismo con alumnos, pero me gustaría adelantar además más ventajas que tanto Gabino como Andrea también han sugerido en su comentario. Por ejemplo, en una época de dominio tan brutal y aplastante de Internet y del móvil, que eso no quiere decir que con el móvil no se puedan usar técnicas teatrales, cuidado, no estoy diciendo móvil fuera, pero estoy diciendo que estamos perdiendo organicidad en esta sociedad. Ya ha venido el dichoso virus para toma organicidad fuera, ya la estábamos perdiendo anteriormente, ¿no? Entonces, en una época con un dominio tan aplastante de Internet, decía, el teatro es un camino a la imaginación del alumno, a lo que le hace hombre, a lo que le hace persona, mujer, da igual. Entonces, otra ventaja que me apetece señalar es el deseo de pertenencia a la cultura meta, como comentaba un poco Andrea, del alumno de lengua extranjera. El alumno, de manera inconsciente o a veces consciente, quiere ser uno más dentro de esa lengua meta. Y ser uno más es cultura, es lengua, es pragmática, es estrategia, es ironía, es expresión corporal, es todo. Entonces, las técnicas teatrales son un atajo didáctico hacia conseguir ese concepto que yo denominaba en mi tesis, que se llama personalidad lingüística. Es lo que decía Andrea. Andrea dice, yo me llamo Andrea, soy italiano, pero he hecho mi yo español, mi yo... es lo que hablamos, yo lo hablo con un montón de amigos, ¿no? Cuando hablamos de esto, tú cuando hablas otra lengua, te sientes un poquito, no distinto, pero como que tienes movimientos, como... y todos me dicen, por supuesto, me gusta mucho insultar en italiano, o insulto con más alegría, más fuerza, por ejemplo, o no sé, cuando hablo inglés, etcétera, no sé, pero la cabeza cuando estás en otro idioma, no es que cambie, pero sí cambian cosas de tu aspecto corporal, de tu tono, de tu forma de ver el mundo, porque otra lengua es otro código en todos los sentidos, no solo en el sentido lingüístico. Y por último ya me quería apuntar pues algunas 2, 3 ventajas más. Y claro, cuando aprendemos otra lengua, como un poco recogiendo el concepto de personalidad lingüística, estamos actuando, no como actores, sino como seres que se desarrollan en comunicación. Cada vez que hablamos, actuamos.
No es mi mismo yo, el yo que va a dormir a mis hijos, que el yo de la universidad, que el yo cuando hablo con Leticia, etcétera, en total confianza. Entonces, actuamos. O sea, aunque no queramos, somos actores todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo un papel. Lo decía Shakespeare hace unos cuantos años, pero es verdad. Pero no es que lo hagamos a posta, es que tenemos diferentes trajes y no sabemos los trajes que nos ponemos, simplemente los usamos, no es algo consciente, es algo que, natural. Yo no le hablo así a mi mejor amigo, si no me da una aguantada, ¿no? Si yo le empiezo a hablar así con estas palabras, ¿no? Hablamos de otra manera, etcétera. Entonces, y por último también la creación de grupo, ¿no? Que era lo que hablábamos un poco de la asamblea, ¿no? Todo esto está más cerca de la vida, estas técnicas siempre están cerca de la vida, siempre, siempre. Y un Creación, poco, perdona Eduardo, sí, creación y manejo. y manejo. Manejo. Y lo que decía Cuidado. Gabino, lo que decía Gabino de la gramática, que es que muchos alumnos, es cierto, cuando utilizas técnicas teatrales se creen que es que van un poco con miedo de esto es demasiado juego, cuidado, esto es lúdico. Entonces, gracias a materiales, yo creo, materiales reales, materiales físicos, materiales bibliográficos, el alumno también se puede dar cuenta que no, que hay un aparato teórico detrás y que hay un aparato experiencial de muchos años que hace que no es solo lúdico, es lúdico, por supuesto, pero si se trabaja bien, será mucho más lúdico. Claro, yo de hecho quería relacionar justo lo que decías con lo que ha dicho antes Gabino y al final lo que estamos comentando en que en realidad, y lo que decía antes Leticia, ¿no? De cuando uno lee eso, dice, sí, ya, pero ¿qué es el teatro aplicado? Al final no se trata de fingir, no estamos fingiendo nada en clase, simplemente estamos, como decías tú, Eduardo, reproduciendo lo que encontramos en la realidad en el aula. En el aula lo practicamos para que luego el estudiante salga fuera y a la hora de hablar dice, pero si esto lo hemos hecho en clase, la misma. En el aula estamos haciendo la misma situación. Entonces no es tanto fingir un papel, Eso sino es. simplemente construirse y construirse una personalidad y crecer como persona, como aprendiz de lengua. Y lo que decías, Gabino, lo que decía Gabino, que al final, uniendo con este tema del juego, que no tiene que presentarse simplemente como un juego para jugar, estamos aprendiendo. Lo que estamos cambiando es la manera. No tiene por qué ser serio, pero serio en el sentido de así estructural, sino que puede ser divertido. Yo enseño a estudiantes chinos y mis estudiantes quieren estructura, pero yo hago juegos de rol sin problemas Claro. y todo, simplemente les demuestro que es una estructura, dejo huecos y ahora vamos a rellenarlo con vuestra personalidad, con lo que queréis decir vosotros, pero a partir de esa estructura. Entonces, sí es un juego porque es más ligero, pero siempre estamos aprendiendo algo. Y ahí está la seriedad, la parte útil. Claro, no estamos buscando un espectáculo final. No Claro, estamos esperando un gran espectáculo, con lo cual todo el mundo tiene cabida. No hace falta ni que los estudiantes tengan nociones teatrales, cada uno tiene su personalidad e irá encajando como pueda, los hay más tímidos. Tú trabajas con chinos, yo en mi investigación actual estoy trabajando con chinos y no te puedes imaginar, bueno, compartid con Andrea, por favor, el vídeo que os he mandado, porque os pueden decir las chicas, y bueno, y Eduardo, es increíble lo que lo puedes hacer pasan con pipa, ellos. ¿eh? Lo pasan, puedo Lo asegurar que que pasa que es que lo hay que pasan bien. empujarlos un poquito y Sí. comprender que su mundo es diferente al nuestro y ya está, Claro. pero entran. Ahora, lo que no hay que pensar es en el espectáculo final, porque eso no es el cometido del teatro aplicado. Yo, de hecho, digo siempre, para tenerlo bastante claro, yo siempre he dado charlas a otros profes y tal, digo siempre, el teatro es el para y lo que hacemos nosotros es el por. Nosotros es el proceso, no estamos Sí, pensando en un espectáculo teatral, eso es. es Eso el es. por, es el proceso de que estamos Eso es, haciendo. sí. Simplemente eso. Queríamos recoger en esta mesa también los inconvenientes, porque a veces es fácil preguntar o desviar la conversación solo para lo que nos interesa, ¿no? De todo muy fácil, qué ventajas tiene, bla, bla, bla. Y bueno, os proponía reflexionar acerca de posibles inconvenientes, ¿no? Que pudiera haber en la aplicación de técnicas teatrales en el aula de L.
y que, bueno, cómo los habéis solventado. Yo sé que eso daría para un taller entero de mucho más tiempo del que nos ocupa esta presentación, pero bueno, si podéis comentar, ¿no?, con qué inconvenientes os soléis encontrar y qué proponéis, ¿no?, para solventarlo. Bueno, yo diría que me acuerdo cuando estaba preparando la tesis doctoral que me encontré, siento ahora no recordar el autor, que decía, la palabra teatro asusta. Y en cierta forma sí que asusta. Asusta a los estudiantes, pero asusta más a los que están por encima tuyo, a los coordinadores académicos, a tus directores, a tus jefes, les asusta más que a nadie, ¿no? Bueno, asusta al profesor porque piensa que tiene que tener una preparación especial para ello. Es cierto que no es necesaria una preparación profesional, pero sí una curiosidad. Y si no y nada, ahí, oye, cada uno somos como somos y cada uno llevamos nuestro trabajo como queremos. La profesionalidad no quiere decir que tú sepas hacer de todo. Si tú enseñas bien desde en la estandarización de los ejercicios de un manual, fenomenal. Yo siempre que he dado clases, hace mucho que no doy lo que es teatro para extranjeros, pero siempre he valorado el manual que me han mandado a usar, que yo no he elegido. Es raro que tú puedas elegir. ¿Por qué? Pues porque, hombre, la dignidad de uno está desde que demostrar que las herramientas que utiliza son sensatas y son buenas, ¿no? Entonces, en el mismo manual, fijaos en los manuales de L, desde los del 2000, desde los del 1900, estoy hablando joder, los primeros míos, que además eran bastante buenos, hay que decirlo, del Sueña, de toda esta época. Tienen ejercicios que son obras de teatro, vamos, que no son espectáculos, pero hay improvisaciones, te dan las pautas. Hombre, pues utilízalo, ya está. Ponlo en práctica. Si tu director, tu coordinador, le va a causar problemas que tú pongas el aula patas arriba, bueno, pues no lo pongas patas arriba, pero aparta las mesas y ahí tienes ya el guión. Si no hay que volverse loco. Y estás siguiendo las pautas. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Luego no hay que esperar no hay que esperar grandes resultados. Y a partir de ahí ya está. Creo que ese es el mayor problema con el que te puedes encontrar. Con las culturas que son un poquito más reacias a este tipo de actividades, o tú imagínate una persona madura de 50 y pico años de origen sueco que está haciendo un curso de español profesional, igual le puede dar cierto reparo esto, decir, oye, yo aquí me he pagado una pasta para hacer teatro, pero cuidado, depende cómo lo metas, cómo lo coloques. Se trata de eso, de saber vender la cosa y no anticipar, oye, vamos a hacer teatro, porque igual te puedes encontrar con algún problema. ¿No es así, chicos? Sí, yo creo que es un punto clave el que comenta Gabino, que es el de la palabra teatro asusta. Y es verdad, porque muchas veces hay profes que creen que se necesita algo en el sentido formativo, como dice Gabino, y como bien comenta, no es curiosidad, es las ganas no se necesita una formación específica. Es cierto, yo también soy licenciado en interpretación actoral por Jorge Eines, pero eso quiere decir que me gusta, no que sea mejor haciendo teatro picado. Puede ser que venga una persona que no tenga absolutamente nada de formación y haga técnicas teatrales en su clase que a mí me deje, da igual, ¿no? Porque quiero decir, pero que yo lo vea a esta profesora o a este profesor y diga, eres maravilloso, qué bueno, déjame aprender de ti, déjame ver cómo trabajas, porque me encanta cómo trabajas y a lo mejor esta persona ha estudiado ingeniería aeronáutica o periodismo, da igual. Entonces, eso que dice Gabino es muy interesante, el hecho de hacer a los profes de L o de L2 que confíen en que estas actividades están dentro de los manuales, que estas actividades las hacemos sin querer todos los días o muchos días, a veces hacemos un pequeño juego de rol, a veces hacemos un ejercicio de expresión corporal, a veces hacemos mímica nosotros en clase, entonces ¿cómo no vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a tener miedo a esto si lo estamos haciendo todos los días, ¿verdad? Lo que pasa es que es eso, teatro, teatro, y se piensa lo de que apuntaba Andrea de el resultado. Teatro es obra de teatro y no. Teatro es comunicación.
Teatro es comunicación real, expresión en la vida, expresión en el aquí y ahora, ¿verdad? No en una silla, no en una mesa, sino arriba, de pie, nos movemos, hacemos cosas, simplemente estamos fuera del confort del pupitre. Y eso es interesantísimo para el alumno, para todo tipo de alumno, porque lo necesita y porque, como he dicho antes, es un atajo didáctico hacia lo que va a encontrarse en la vida. Otro inconveniente que comentaría también, interesante, es que obviamente cuando un alumno no quiere trabajar con estas técnicas, tú tienes que dejarle libre. Tú tienes que, no te preocupes, tienes que darle un rol dentro de la actividad que sea un rol de no exposición. Y a mí me ha ocurrido, me acuerdo de una alumna china que pues la pobre pues, no quería y me lo dijo la primera clase y yo lo entendí perfectamente y le dije, pues ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a ayudar a tus compañeros, les vas a asesorar lingüísticamente, vas a ayudarles con el vocabulario, vas a ayudarles buscando términos, vas a ayudarles buscando frases que a lo mejor necesiten en sus escenas. Tú no vas a actuar, tú vas a ser la asesora lingüística. Y le encantó. Y fijaos, esta misma alumna que al final actuó. Actuó. Y os lo digo de verdad, ¿eh? Y yo yo dije, me encanta, pues si te apetece entrar, entró. Entró porque de repente vio que la asamblea era un sitio libre y era un sitio, no era un sitio tóxico, era un sitio que no se fuerza nada. Si no se quiere, no se quiere. Daremos otro rol, no pasa nada. Y otra cosa interesante, por ejemplo, son las palabras de otro profesor que utiliza también técnicas teatrales en la prosodia, que se llama Antonio Horta. Él es profesor en Cádiz, en CLIC, creo. Y él decía una frase, la parafraseo un poco porque a lo mejor no la estoy diciendo con las palabras exactas, pero él decía, no podemos pedirle a nuestros alumnos que arriesguen si nosotros no arriesgamos. Entonces, este puede ser también un camino para romper un inconveniente de las técnicas teatrales, que es eh, tú tienes que ser un poco también la persona que se expone primero, la persona que juega, la persona que, como decía Jorge Eynes en su libro de dramatización junto a Mantovani, él se tiraba con los niños al suelo, se tiraba a jugar, a ver qué pasaba. Y pasaba esto y pasaba lo otro, y él apuntaba luego cosas y un grandísimo maestro, ¿no? O sea, por supuesto. Y por último, otro inconveniente o pequeño inconveniente es el uso energético de estos recursos. Yo recuerdo cuando empezaba con las técnicas teatrales que la pasión, a la hora de ponerlas en práctica, me hacía salir de la clase habiendo sudado la camiseta, metafórica y literalmente. Entonces, menos es más con estas técnicas. Menos es más. No se trata de que al alumno le tengamos que presentar, ¡guau! Ya verás, vas a hacer unos ejercicios comunicativos increíbles, vas a salir de clase como si fueras un nativo. Bueno, ¿qué se puede decir de ser un nativo? ¿No? O sea, ¿qué es un nativo? Bueno, etcétera. No, menos es más. El profe debe saber dosificar y no sé si son los años, la vejez, pero yo he llegado a dosificar y cuando he dosificado, pues me ha ido mucho mejor en el sentido de tener mucha energía para estas técnicas. Había clases que salía y decía, bueno, ya estoy para irme a casa porque ya lo he dado todo. Entonces eso también es importante. Siempre con estas técnicas menos es más y con el teatro, ¿no? En general. Andrea. Sí, no hace falta más porque ya hemos dicho todo. Si empezamos a añadir más desventajas, la gente se asusta, ¿no? Pero no, en realidad son eso. O sea, yo resumo diciendo simplemente que la desventaja mayor es que los estudiantes se asusten porque presentamos algo así de repente. Y de hecho, a mí lo que me gusta del libro de Eduardo es que es muy progresivo desde el punto de vista. Es decir, empieza con algo muy básico, los gestos, y luego acaba con una actividad total. Y si nosotros empezamos por una actividad total, que bueno, puede ser, si tenemos unos alumnos que tienen ganas, unos italianos, por ejemplo, que los italianos se abren como no sé qué, sí, vale. Pero si nosotros vamos poco a poco, antes un ejercicio así y tal, y vamos de manera progresiva, claramente los estudiantes se van acostumbrando. Pero porque nosotros nos estamos abriendo, nosotros somos los vanguardistas, lo que lo ponemos ahí en primera línea, como decía Eduardo, y luego los estudiantes nos siguen poco a poco. Pero empezar de repente o hacer algo
totalmente revolucionario claramente el primer día, los estudiantes se despiden y adiós, pero poco a poco seguro que sí. Bueno, yo voy a añadir también en relación con lo que ha dicho Gabino antes de los manuales, que por ejemplo el manual genial de la editorial Enclave L, ahora, ¿no? También a partir de cortometrajes se proponen actividades de dramatización, ¿no? Que eso se ha incluido en el manual y es verdad que estamos teniendo muy buen feedback de eso. Y luego, Eduardo, me encanta que hayas dicho lo de tu alumna, como dándole otro rol, que al principio ella no quería, pero le das otro rol y eso también es una ventaja, ¿no? Que al final se crea ese ambiente de que estás bien en la clase con tus compañeros, ¿no? Y que te sientes útil y que luego tú quieres participar también, ¿no? Entonces eso es súper importante. Y bueno, yo voy a pasar a decir la siguiente pregunta, que sería más para ti, Edu, que es cómo o de dónde surge este proyecto, este libro. Pues genial, la verdad es que he tenido que recordar, hacer como quien dice arqueología vital, ¿no? Pero sí sabía cómo surgió, pero quería saber exactamente los datos y por eso pues os lo cuento. Pues en 2017 Enclave L tiene pues la iniciativa de hacer su segundo encuentro de profes creativos en el Centro Complutense, en la Complutense, ¿no? Y mi director del centro nos dice a todos los profes si queremos participar en una mesa redonda cuyo tema, cuidado, 2017, era el uso de actividades en las clases online, el uso de recursos. Fijaos lo que ha ocurrido ahora, pero Unos el clave visionarios, L, ¿eh? el clave L es lo que iba a decir, el clave L adelantándose como siempre a lo que ocurre luego en la enseñanza, ¿no? Entonces, yo rápidamente pues me apeteció, ¿no? Me apeteció entrar, me apeteció participar en la mesa redonda y tengo la grata noticia de que me escribe un mail Leticia diciéndome, Eduardo, nos encanta que participes en la mesa redonda, pero me ha dicho tu director que utilizas el teatro como un método, como metodología, entonces nos encantaría que hicieras un un taller de 1 hora 10 minutos. Y yo, bueno, pues imaginaos, tenía ganas de presentar, de estar en la mesa redonda, pues cuando hablo del taller digo, de cabeza, ¿no? Digo, por supuesto que sí. Y creo que fue un taller pues muy bueno, ¿no? Porque además de que estaba la gente de Enclave, que con su buen hacer, pues los asistentes tenían muchas ganas de trabajar teatro, se quedó para mi gusto corto, ¿no? Y porque claro, es que 1 hora no da tiempo, pero dio tiempo para muchas cosas, pero siempre te quedas con ganas de más cuando tienes grupos buenos. Entonces, pues ese mismo año, Leticia, en representante de Enclave, me dice, Eduardo, ¿qué te parece hacer un libro de técnicas teatrales? Pues imaginaos, ¿no? Yo cuando lo vi dije, ¿un libro? Digo, ¿de esto se puede escribir un libro? Quiero decir, no es que pensara de esto se puede escribir un libro, quiero decir, es uno de mis sueños que yo no sabía que lo era, ¿no? O sea, yo sabía que quería formarme como profesor, que aplicaba técnicas teatrales, pero no sabía que algún día se podía, pues esto, ¿no? Esta maravilla que yo cada vez que la veo, pues me levanto por la mañana para verla, es una broma. ¿No? Está ahí y cuando pues, me hicieron participar en ello, pues empezamos a trabajar. Además, lo bueno es que ha sido un proyecto que hemos ido cultivando y poniendo cosas nuevas y cambiando algunas actividades. Entonces, creo que ha sido un proyecto, además de bonito, muy pensado y muy reflexionado, que eso también es importante, saber que estas actividades, no solo todas ellas se han hecho en clase, sino que además ha habido muchos ojos viendo el funcionamiento, viendo si el concepto quedaba claro, etcétera. Entonces, eso es algo muy bueno que pasa con Enclave, que tienes un apoyo detrás importante para, para hacer esto y para poder trabajar con un buen proyecto. Nada más. Muchas gracias por la parte que nos toca al equipo. Además, justo he visto antes a Mercedes Gómez, que tú decías, hay muchos ojos que han visto esto y a veces no se ve toda la gente que hay detrás. Y he visto a Mercedes por ahí en
en el chat, ¿no? Al final, pero bueno, desde la editorial pues ya sabes que estamos encantadas de trabajar contigo, así que poco vamos a añadir a esto, más que justamente eso, ¿no? La intención por parte de todos de recoger esa necesidad que veíamos y que nos demandaron también los profesores, los asistentes a esos talleres que impartiste tú, de tener de alguna forma sistematizado todo esto o en algún sitio para acudir y volver a consultarlo. Queríamos hacer una breve presentación del libro, si os parece bien, para que un poco tuvierais una idea más explícita de qué es lo que hay dentro de él. Quería comentar que el prólogo lo ha realizado María Luisa Regueiro, directora de la tesis de Eduardo. Un prólogo maravilloso, ojalá algún día me escriban a mí un prólogo así, la verdad. Y bueno, perdón que se ha puesto la música. Después del prólogo, pues obviamente viene el índice, que en este caso es una tabla de contenidos. Esto es solo una muestra, es más grande, es más largo la tabla de contenidos, pero un poco para que veáis, ¿no? Que está dividido pues en una parte en el nombre de la actividad, bueno, obviamente la página, el nivel para el que está recomendado y dentro de la actividad se especifica más o menos por qué hasta ese nivel es más interesante, o yo creo que con nuestro criterio podemos un poco entender por qué el autor nos lo recomienda para estos niveles. Los objetivos lingüísticos, pero también los objetivos extralingüísticos, ¿no? Como digo, las propuestas son muy moldeables y muy adaptables y luego tú, a partir de las ideas que Eduardo propone, incluso puedes inventar otras, ¿no? O puedes decir, bueno, pues igual si adapto esto y lo hago así, también podría sacar este otro rendimiento, digamos, o esta rentabilidad a la actividad. Creo que ya os estamos poniendo por el chat, mira, sí, eso es, gracias Ana, que ya os estamos poniendo el enlace para que veáis una muestra del libro y ahí podréis ver el índice de contenidos completo y pues alguna actividad de muestra. Pues por ejemplo, esta actividad que, bueno, como os decía Leticia, que íbamos a ver algunas, por ejemplo, el globo, ¿no? Que se llama así. Bueno, vamos a explicar como un poco los objetivos extralingüísticos. Además, es una actividad, en muchas del libro, aparece como una actividad principal, en este caso es con un objeto, ¿no? Que es un globo, pero aparecen como varias alternativas para hacer diferentes actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta actividad es como para, pues, a principios de clase, para la presentación, ¿no? De los alumnos, que es verdad que, bueno, como indica Eduardo en el libro, pues es una técnica que se usa mucho, ¿no? En formación teatral. Que yo lo comentaba con Leticia, ¿no? Pues por ejemplo esto, los estudiantes de lenguas extranjeras, yo que he estudiado también varios idiomas y he ido a clases y tal, nunca me han hecho una presentación así, ¿no? Pero eso es porque es una técnica teatral, entonces tú la puedes adoptar, pero es verdad que no estamos familiarizados pues con este tipo a lo mejor de actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta actividad pues tienen que presentarse y una de las alternativas es que, bueno, que en un trozo de papel escriban varias frases sobre ellos, ¿no? Para presentarse y lo peguen con un trocito de celo en un globo. Y luego otra, por ejemplo, que estáis viendo aquí en la parte de la derecha, es no escribir nada, pero conceptualizar cómo tú quieres presentarte como con 3 imágenes. Entonces, un objetivo, por ejemplo, extralingüístico, en este caso, sería potenciar esa creatividad, esa imaginación de la que hablábamos antes, ¿no? Que no solamente es a teatro y ya es la producción oral, sino que hay muchas otras cosas. Con estas actividades también pues, se crea pues, un buen ambiente, un clima abierto, entonces que va mucho más allá y en el índice, como decía Leticia, no solamente están los objetivos lingüísticos descritos, sino también los extralingüísticos, lo que podemos sacar más de la actividad. Si en algún momento alguno de los compañeros quiere decir algo, muy a la española, pues nos interrumpís y ¿vale? Nosotras vamos un poco a hacer un recorrido más o menos rápido solo para que se quede la idea general y no ir actividad por actividad, que no nos daría tiempo. De hecho, mira, ya casi se ha pasado la hora, qué rápido. Entonces, bueno, con respecto por eso os dejamos.
para que no se haga esto eterno, porque si nos juntamos aquí los 5, bueno, acabamos. Vamos pidiendo los aperitivos, ¿verdad? Ya se vio en la previa que, que no iban a faltar palabras. Bueno, con respecto a los objetivos lingüísticos, temía que no saliera el tema de la entonación y lo quería poner de ejemplo porque, claro, también una cosa muy de Profedele a veces es pensar en objetivo lingüístico, gramática y léxico, ¿no? Como lo primero, que de hecho cuando me encanta este ejemplo, ¿no? De cuando nos preguntamos en los pasillos de ¿por qué tema vas? Nadie dice voy por el tema de... Normalmente decimos voy por el futuro, voy por el imperfecto, ¿no? Como que todo gira alrededor pues, de la gramática normalmente, ¿no? Entonces, bueno, os quería contar que además de ejercicios en los que se enfoca más, vamos a decir así, el trabajo de la gramática o el trabajo del vocabulario, que también los hay en el libro, pues por ejemplo... a partir de un ejercicio principal, que es este de mímica rítmica, que como decía Ana, una misma actividad luego tiene subapartados donde Eduardo va dando distintos ejemplos y distintas propuestas para trabajar cosas diferentes también, o para dar alternativas para trabajar la misma cosa. Me gustaba mucho la propuesta número 5, ¿no? De mímica rítmica, en la que se propone escenificar con números, ¿no? Entonces es un trabajo excelente para la pronunciación, en la cual ellos pues interpretan una pequeña escena, algo muy sencillo, pero solamente pueden producir números, ¿no? Entonces los demás tienen que adivinar qué es lo que está pasando, por ejemplo, a partir de esa conversación. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo le voy a preguntar a Ana, 7, 8, 5, 4, 3. 7, 5, 2. Por ejemplo, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Porque ya imaginad todo, bueno, aquí la gente que asiste a nuestros seminarios es gente muy inteligente y gente muy formada y con mucho interés, así que seguro que os podéis imaginar todo lo que se puede trabajar a partir de una cosa tan sencilla como esta que estamos comentando. Además, me gustaría subrayar en relación con estos ejercicios que, como pueden ver los participantes, muchas veces hay páginas así donde vemos mucho texto, que es lo que asusta a veces a las personas que leen. Pero primero, el libro es muy práctico y segundo, demuestra esto, que aparte ejercicios vais a encontrar en el libro guiones también, imágenes. Hay otros ejercicios, como podéis ver aquí en la presentación, donde se explica y no hay más, y eso demuestra que no hace falta grandes instrumentos y muchísimo material, cuando simplemente si hay una idea, como en este caso, se puede llevar a cabo muchos ejercicios en clase sin tener, no necesitamos un teatro, ni siquiera necesitamos vestirnos, tener un disfraz ni nada, sino que son ejercicios que van directamente a la práctica, al objetivo lingüístico y de aprendizaje que tiene cada uno de los ejercicios. Esto quería subrayar simplemente eso. Os dejo, si no... No, perfecto, está muy bien. Además, antes, por ejemplo, María Inés preguntaba en el chat que si hay formas de presentar el teatro aplicado en línea, y fíjate, yo creo que este ejemplo, o sea, esta actividad, se puede llevar perfectamente a la clase online, ¿no? Por eso queríamos poner ejemplos concretos un poco para que se viera, ¿no? No sé si querías eso. Le había dicho a nuestra compañera, y cuando preguntó, digo, vamos, quizá ahora para no condensar muchas cosas, cuando hablemos de qué es lo que más te gusta, lo que más no, la parte que a mí me gusta la puedo adaptar a online, igual puede ser una buena idea. Vale. Bueno, adaptar, que es que se puede llevar a cabo. Que se puede llevar. Pues, por ejemplo, en esta actividad, la habitación de la historia, lo que tienen que hacer los alumnos sería como escoger un personaje del mundo hispanohablante y por parejas tendrían que hacerse preguntas entre ellos. Lo hemos querido poner de ejemplo por lo que decíamos de que sí, se trabaja la gramática, pero en este caso, por ejemplo, un alumno tiene que pensar en un personaje y el otro alumno le tiene que hacer como preguntas como para adivinar qué personaje es, ¿no? En este caso lo que se quiere es que se trabajen los pasados, pero aparte de los pasados también se trabaja la pronunciación y muy importante, que lo habéis nombrado antes, la cultura. Porque, por ejemplo, si yo escojo
un personaje y digo, nací en Coyoacán y tal, y el otro compañero puede decir, ay, pues igual es Frida Kahlo, pues le voy a preguntar, ¿te gustaba pintar? O cosas así, pero no solo se está trabajando la gramática, sino que se están trabajando muchos aspectos también, ¿no? Y lo queríamos poner también por eso, como lo que decíais, también hay como diálogos que ya te vienen en el libro, ¿no? Claro, hay muchos ejemplos específicos que en realidad son ejemplos, ¿no? Para que luego, de hecho, algunos ejemplos han estado dando vueltas hasta última hora, ¿verdad, Eduardo? Bueno, y queríamos comentaros que como la verdad es que le pusimos un reto muy complicado al autor de intentar poner por escrito cosas que son más fáciles cuando las ves, ¿no? Y que a veces por escrito se enreda mucho la explicación porque no hay manera, ¿no? De, pues no lo sé, es como intentar explicar piedra, papel o tijera por escrito. Y si tú sacas la piedra y yo las tijeras y la piedra... No, hay cosas que son como mucho más sencillas cuando las ves. Entonces, lo que se decidió es en algunas de las actividades pues poner este código QR que te lleva a el famoso taller de Eduardo, aunque creo que este es otro, este es el de el otro lado de la gramática, que estaba centrado pues solamente en técnicas teatrales para el trabajo de la gramática. Entonces, pues por ejemplo aquí, para esta actividad en la que se trabaja principalmente la conjugación, se practica la conjugación, pues lo que se hace es llevar al código QR y pedirte pues, que vayas al minuto donde está explicada la actividad. Círculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tranquilos. Butaca, 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 butaca. Algunos si queréis os podéis quedar sentados, no hace falta que todo el mundo, pero es un círculo y necesitamos estar de pie para explicar esta dinámica. Que tienen que hacer el boing. No vale hacer boing. No vale hacer boing. No vale hacer boing. No, yo salto para que vean. No, y siempre digo boing, pero boing salto. Boing. No vale boing. Vamos a hacer uno sin nada más que estas vueltas, ¿vale? Venga, empiezas tú, compañera. 3, 2, 1, ¡zas! Boing. Bueno, como ejemplo, ¿no? Que yo lo vi también... en directo yo lo vi en directo porque estuve en el taller que dio en Salamanca, no en este en concreto, en uno en Salamanca, y yo me quedé flipado y de hecho el día siguiente tuve clase con estudiantes franceses y lo llevé el primer día, sí, de repente, y la verdad que es una técnica que es la bomba, de verdad muy bonita y además activa mucho y vi los estudiantes riéndose y he dicho, mira, a ver, los franceses que se ríen. Eso, qué sorpresa. Aquí tenéis pues justamente eso, ¿no? Unos vídeos de apoyo, ¿no? Que de alguna manera pues pueda descomplicar o aclarar algunas cuestiones que puedan resultar un poquito más difíciles de entender leídas y además por el propio autor, o sea que es fenomenal. Y luego además queríamos comentar, no sé si os habéis dado cuenta, pon la anterior, Leticia. Puedes señalar, debajo del título de la actividad, veis que hay una etiqueta, en este caso sería conjugando con el cuerpo. Y entonces lo que queríamos poner, bueno, lo que se ha querido también poner en el libro es en cada actividad esa etiqueta o hashtag para que las actividades salgan del aula y se compartan en redes sociales y al final entre colegas, compañeros, que todo el mundo nos ayudemos de, pues mira, yo esta actividad me ha funcionado muy bien o pues esto con este tipo de alumnado o particularidad pues no ha funcionado y que entre todos también nos ayudemos, ¿no? Y que al final también si yo por ejemplo compro el libro, ¿no? Y veo esas etiquetas, que también pueda ir yo a las redes sociales y diga, pues a ver qué han hecho otros compañeros antes o si lo han modificado o han añadido cosas y que yo tenga ese sitio, ¿no? Como de referencia y pueda mirarlo. Y esto nos parecía muy importante porque, bueno, como muchos de vosotros ya sabréis, en redes sociales la comunidad L suele ser muy generosa y comenta mucho y es verdad que nos parecía algo muy importante y luego de cara a la editorial nos encanta siempre ver cómo se utilizan los materiales, que además tenemos la suerte, Leticia lo dice mucho, que nos llegan muchísimos emails con imágenes, con el otro día lo decíamos, este sábado tuvimos una jornada de niños y que nos mandan cantidad de cosas que hacen con los materiales y esto era una oportunidad también de poder verlo, ¿no? Y de que esté en las redes.
Eso es. Nos quedan 2 preguntas. Os vamos a pedir brevedad porque ya, más que nada por los asistentes, porque yo estoy encantada de estar escuchando, pero para no pasarnos mucho del tiempo. ¿Se está escuchando un micro por ahí? A ver, ahora, ya lo he desactivado, vale. yo creo que era el de ahora. Vale, pues nada, yo voy a decir la siguiente pregunta. ¿Qué aporta este libro a la comunidad L? Y le voy a dar la palabra a Gabino. Ahí, Gabino, que tienes el micro. El audio. A ver, reactívalo. A ver. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, sí. Y ahora está, ¿eh? Ahora. Vale. Bien, me habíais eliminado. ¿Cómo se dicen los chicos ahora? Bloqueado. Muteado, te habíamos muteado. Muteado. Bueno, al grano. ¿Qué es lo que aporta? Metodología. Eso para empezar. Quiere decir, nada más empezar, tú tienes ahí una tabla de contenidos con objetivos, con actividades y con objetivos lingüísticos y extralingüísticos y niveles. Eso es para agradecer, porque ahí tienes ya gran parte del recorrido que tú necesitas para el aula. Y es bastante realista, por lo que he visto, es realista. Hombre, hay actividades que ciertamente pues son de la 2 al C2, porque es que depende del nivel del estudiante, pero la actividad en sí es adaptable a todos, ¿no? Se llama a las cosas por su nombre, expresión corporal, claro, expresión corporal. Eso en lingüística nunca se habla de los elementos de la burbuja, tal, de los elementos extralingüísticos, ¿no? Bueno, expresión corporal, mímica y ritmo. Y luego me ha traído gratos recuerdos cuando he visto, sobre todo la parte de los roleplay, esta cosa de la información reservada, que estos son de mis clases de arte dramático con Jorge Inés y William Layton hace la friolera de 30 años o más. Estoy hablando del 87. Digo, ¡ay! ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes? Si yo lo he vivido en primera persona, con este viejo, con Jorge Inés y con William Layton, una de estas momias ya ancestrales, ¿no? Bien, me trae muy buenos recuerdos desde esa perspectiva. Los roleplay me ha sido muy grato retomarlos desde esa perspectiva, ¿no? Con un componente más, que es decir, ¿qué es lo que yo tengo, qué razón oculta tengo yo para no darle algo a alguien que necesita? Porque, claro, las improvisaciones no consisten en decir no porque no, sino que realmente a ti te piden algo y el conflicto está ahí que tú no puedes dar, no es que tú no quieras dar, sino que tú no puedes dar. No es tacañería, es que no puedes realmente, y ahí está esa palabra fabulosa de información reservada, que me ha gustado. Muy bien. Y planteas muy bien cómo llevar adelante un conflicto. Escenas teatrales están muy bien secuenciadas. Veo la del futuro. La del futuro, a mí me gusta mucho hacer esa también, sí, con una vestida así, te vistes de bruja. Yo llevaba conchas de la playa que cogía y decía que mi abuela era bruja. En fin, cada uno tiene sus resortes, pero aquí está muy bien aprovechado porque transversalmente trabaja los fines específicos. Quiere decir, español para negocios, por ejemplo, ya está. Menudo petardo el español para los negocios. Pues si tú lo haces de esta forma, veo que hablas de términos que son más accesibles, ¿no? Los talleres de teatro van incrementándose, gramática y vocabulario, y luego me encanta, y aquí doy un aviso a María Inés, que le dije que iba a hablar de ello, que es lo de la incorporación de teatro, de televisión, doblaje y música. Esto es fundamental, y en los tiempos que tenemos ahora, más todavía, porque María Inés lo que planteaba, ¿se puede hacer esto online? Claro, es que fíjate, si es que el mundo de online es el mundo de la imagen, y qué más imagen que la televisión y la música, ¿no? Y los clips y todas estas cosas, cortos. A mí me encanta hacer cortos con mis estudiantes. Son más productivos estos cortos que en la misma actividad, porque desde el plano comercial, digo, ¿no? Porque es que, claro, el tener el plano del estudiante lima los problemas del volumen de voz, que los estudiantes, claro, por mucho que quieran, hay culturas que no son expansivas, ¿no? Ni de proyección de voz. Entonces, el micrófono lo tienes cerca y entonces, y si no son muy expresivos, pues joder, tienes otra forma de trabajar que no es la teatral. Que la esencia es teatral, pero es otro mundo, porque el cine es otro mundo, ¿no? Y la televisión, ¿no? El doblaje, música, o sea que María Inés
aquí tienes una solución por el momento. Y nada, como la vida. Me gusta eso de cualquier conocimiento que queramos enseñar es susceptible de ser enseñado a través de la representación teatral. ¿Queréis que diga ya mi preferido y así? Perfecto, sí, sí. Porque la siguiente pregunta, para que los asistentes sepan, la pregunta esta era ¿qué aporta el libro a la comunidad de L? Y la segunda pregunta que les habíamos formulado o que habíamos preparado es ¿cuál es tu actividad favorita o cuál destacarías de todas las que hay en el libro, ¿no? Entonces, claro, y así veo que vamos acortando un poquito, ¿verdad? Sí, perfecto, ya lo he dicho. Los juegos de rol, me ha gustado mucho, esa revisión, me ha encantado. Yo la aplicaré. Y lo que estábamos hablando, cuidado, y estoy viendo estoy hilando fino, porque hay aquí un recorrido, una tarea completa de largo recorrido que empieza, en la cual se pueden incluir televisión, música, dobladores y el fotomontaje, que me trae gratos recuerdos de las fotonovelas. Esa me encanta, ¿no? Y bueno, pues ya está. Y el festival de que no tuviese cámara o no os asustéis que he dejado de compartir la pantalla porque he querido compartir el PDF, que esto es un poco... Pero creo que, bueno, aquí se ve lo que decías tú, ¿no? Del canal de televisión. Todo, sí. A mí eso, de hecho, yo hoy en día casi trabajo más, como evento conceptual, trabajo más con esta parte que con la puramente teatral, porque pues te sonará, pero es que lo de palabra comercial me refiero a que es todo mucho más visual, y es más fácil de proyectar a los demás. Porque una clase es muy difícil de proyectar, ¿sabes? Pero una cosa en la cual tú suples los defectos de lo que hablábamos, de proyección de la voz, de gesto y tal, en la cámara lo soluciona pues con esos primeros planos fabulosos, ¿no? Pues Andrea, no sé si quieres lanzarte tú a qué crees que aporta el libro a la comunidad L, aunque yo creo que es a la comunidad de lenguas extranjeras en realidad, pero bueno, los ejemplos incluso maternas, cuidado, y maternas. También. Claro, sí. Al fin y al cabo este libro, si se tradujera al francés, al italiano, tal, funciona porque es en general, es en enseñanza en general. Bueno, yo voy a destacar dos cosas, dos ventajas que en realidad son globales, son dos, pero son muchas más. La primera son son alternativas. Estos ejercicios son versiones alternativas a lo que hacemos normalmente, lo que se puede hacer normalmente, desde otro punto de vista, de otra manera y de una manera divertida, pero divertida y seria al mismo tiempo. Es decir, sí, los alumnos se lo pasan bien, pero se lo pasan bien aprendiendo, no son juegos sin más. Y esta es la primera ventaja. Y, ojo, son muchísimas actividades, porque el libro son todas actividades. Son realmente, si uno se pone a hacer cada una de ellas, da para 2 cursos. Y la segunda ventaja, que además se estaba comentando antes en el chat, los aspectos suprasegmentales, y decía también Cristina, creo que Cristina Herrero, que además conozco, sí, Cristina Herrero, que decía de la importancia de trabajar la entonación y tal. La ventaja de estas actividades, de las que vemos en este libro, es que como decíamos antes, se trabajan todos los aspectos de la lengua, de verdad todos, sobre todo algunos aspectos que normalmente no se trabajan o que son un poco más difíciles de trabajar, como se decía la entonación, pero también la importancia de los gestos. Antes se hablaba, Gabino, de los gestos. Luego hay gestos españoles que son gestos únicos, y entonces ahí estamos trabajando el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal y la cultura, todo en un ejercicio. Así que se trabaja todo desde la gramática hasta la cultura, pasando por pragmática y todo. Entonces esta es la segunda ventaja, que es global. Se trabaja todo, todos los ámbitos de la lengua y todas las competencias con este libro. Estupendo. Déjame subrayar, Eduardo, otra vez. Estupendo, porque me encanta. ¿Y quieres mencionar tú ya tu actividad? Sí, quiero mencionarla porque en realidad Eduardo y yo, cuando nos conocimos, hablamos de esta actividad en la charla donde estaba Leticia también en Salamanca, sobre la actividad de actuar con números, es decir, tener una conversación como la que hicieron antes Leticia y Ana con los números, que esa
la hablamos Eduardo y yo una vez y la verdad que es estupenda porque parece una actividad tonta si uno no la hace, pero en realidad es estupenda porque se puede trabajar muchísimo la entonación sin usar palabras, simplemente usando números. Y yo lo hice con estudiantes de A1 de nivel básico en Madagascar encima, o sea que estudiantes que no tenían nada que ver con español y se lo pasaron bien, así que se puede hacer de verdad muchísimo con esa actividad. Y la actividad un poco más compleja que me gustó muchísimo fue lo de la habitación de la historia, porque como decíamos antes, se puede trabajar la historia, la cultura, la literatura también, y además se trata de una actividad completa porque se trabajan muchos aspectos y es total porque los estudiantes tienen que buscar información, tienen que crear, tienen que escribir y tienen que hablar, o sea que se trabajan todas las destrezas y además con el tema de la, que se estaba, del que se estaba hablando antes de la enseñanza en línea y también de la tecnología, de las redes sociales, es una actividad que además se puede explotar y llevar a un segundo nivel con la creación, como decía Gabino, de cortos o de vídeos en versión simple cortometraje o yo qué sé, como decíamos antes, Frida Kahlo nos hace un blog, un videoblog donde nos cuenta su día a día y ahí está grabando, está hablando, han buscado información, están usando la creatividad y están usando los medios que les gustan a los estudiantes del día de hoy, que son los vídeos, la imagen, las redes sociales. Así que destaco la habitación de la historia como actividad estupenda, otra vez. Siempre repito estupenda, pero es que es así, ¿no? Es que, no es que tenga ahí un acuerdo con Eduardo para decirlo, es que es así. Para unos dineros antes de... Ya. Los followers, que sea. Eso es. Bueno, yo en mi caso, y no quiero sonar pretencioso, pero he intentado hacer un ejercicio de imaginarme que no era mi libro, ¿no? Que no era, que lo había escrito yo, para ver cómo lo veía yo desde fuera, aunque es difícil, ¿no? Porque, claro, te ves, ¿no? En todo el rato, pero intentando echarme un poco hacia atrás, ¿no? Y ver un poco cómo era este libro desde el punto de vista de un profe que no fuera yo, ¿no? Y creo que algo interesante que creo que aporta, y gracias por supuesto tanto a Gabino como a Andrea por lo que han comentado, que estoy de acuerdo, es que hay, como decía Gabino, ¿no? La metodología aporta sencillez y seguridad al profe cuando lee este libro, creo, porque muchas veces cuando los profes han querido hacer algo teatral, en primer lugar, han encontrado poco o muy poco material, casi siempre en Internet, por cierto. Es decir, que llena cierto vacío bibliográfico, sobre todo en nuestro país, porque si te vas a Inglaterra o Estados Unidos, sobre todo Inglaterra, te encuentras tropecientos de materiales físicos y desde los años 70, como que ellos tienen mucho más claro que las técnicas teatrales no solo ayudan, sino que son fundamentales en la enseñanza de las extranjeras. Ellos desde los años 50, de hecho, ya formaban grupos teatrales para aprendizaje didáctico y luego ya a partir de los años 70 de lenguas. Pero ya en los 50 ya pensaban, no, el teatro para aprender, no para hacer obras de teatro, sino el teatro, pues lo que decía antes un poco Gabino, el teatro aplicado, ¿no? Y luego creo que eso, pues que la seguridad y la sencillez que te aporta tener un índice adecuado, un índice donde ves las actividades, que están muy desglosadas las actividades, es decir, que todas, casi todas, tienen bastantes variantes que, como comentaban Ana y Leticia, te pueden activar a ti tu imaginación y presentar otros materiales con la mecha, ¿no? Que te ha dado leer cierta actividad, etcétera. Y eso nos pasa a todos los profes de L con todas las actividades, no digo teatro, sino con que ves cosas que dices, pues yo podría hacer esto, voy a intentar cambiarle esto, etcétera, etcétera. Y luego, para mí, las actividades que más me han gustado, o bueno, no que más me han gustado, sino que un poco como decía Andrea, que creo que parece que no son tan así, como que no tienen tanto brillo y sin embargo pienso que son muy buenas por el hecho de, como decía Andrea, juntan no solo la expresión física o teatral, ¿no? Sino que juntan muchas competencias y
me acordaba de la paráfrasis textual, que es cambiar, por ejemplo, a un cuento y cambiarlo a texto dialógico, texto de diálogo, y luego, si quieren los alumnos o si quiere el profesor, lo ve adecuado, representar ese cuento de forma teatral. Por ejemplo, hablaba el del libro, comentamos un cuento como ejemplo, que es el cuento del espejo de Augusto Monterroso. Desde ese cuento, el alumno crea un diálogo entre el espejo y los otros espejos que son más bonitos que el protagonista, y que el diálogo que existe, un diálogo que es llenar de ficción algo que alguien ya hizo, ¿no? Eso es un poco la paráfrasis textual, ¿no? Cambiarle el género a un género literario. Pues tenemos una poesía, pues vamos a hacerlo teatro. Tenemos una obra de teatro, vamos a hacerlo novela, ¿no? Está, creo que por el final. Y entonces, creo que es una actividad que, como decía Andrea, que llena, o sea, que está como muy en conjunto, ¿no? Que toca varias competencias. Y obviamente una que a mí me gusta muchísimo, pero que es verdad también que es una actividad de más largo recorrido, o por lo menos puede serlo, es la del taller teatral, ¿no? El hecho de que, bueno, el taller de teatro pues siempre te da unos frutos como muy a largo plazo, en el sentido de que son frutos con mucho proceso, que cada día vas cogiendo diferentes frutos, y el final, ¿no? El final del taller de teatro, ya sea una representación porque ellos quieren hacerla en clase o quieren hacerla en un teatro. Eso, por cierto, siempre hablado con los alumnos de antemano, porque también eso es parte de la asamblea. Y creo que es una actividad que, aunque lleva trabajo, obviamente, si la hacemos a largo plazo, es muy, muy, muy fructífera y muy emotiva. Te queda un recuerdo para toda la vida. Cuando implementas un taller de teatro a lo largo, por ejemplo, imagínate que tienes un grupo de 3 meses, ¿no? Y es un grupo de expresión oral, pues implementas un taller de teatro de 1 mes o de 5 semanas dentro de esos 3 meses, wow. Tanto a ellos, los alumnos, como a ti, el recuerdo ya es para siempre, eso seguro. Nada más. Bueno, pues yo creo que bueno, os voy a dar las gracias, Eduardo, Andrea y Gabino, por estar hoy aquí con nosotras. Y madre mía, que es que este taller podría durar muchas horas, es que al final hay mucho de lo que hablar. Además, vosotros que sois los expertos, pues claro, al final estos talleres cortitos se nos hacen, pues eso, muy, muy cortos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha quedado clara, ¿no? Como las ventajas que hemos querido mostrar, la estructura del libro. Así que, bueno, y os adelantamos, bueno, a los asistentes, que nos hemos pasado un poquito de hora, pero os adelantamos que vais a recibir un correo con un descuento por si queréis adquirir el libro. Así que os damos también muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado esta tarde con nosotros. Eso es. Aprovecho, recojo yo el testigo, ¿no? Justo para... Ahora os dejaré, nada, 10 segundos a cada uno para despediros y no cortaros así de renplón, que siempre da mucha pena. Pero nos preguntaban por el chat y en privado, a mí también me estaban preguntando por cómo conseguir el libro, lo cual es muy buen síntoma. Y le comentaba yo a las compañeras que, bueno, que el libro nos acaba de llegar, ya os comenté que nos llegó justo el viernes. O sea que bueno, que sepáis que llegará a las librerías, a vuestras librerías de idiomas habituales. Me preguntaban, por ejemplo, por dónde conseguirlo en Múnich y les remitía a la librería española de Múnich, ¿no? Por ejemplo, o en Suiza Ibercultura, que he visto a Fátima por ahí también. Bueno, irán llegando poco a poco a las librerías, ¿no? Desde España. Tened en cuenta que ahora tenemos la Semana Santa y estaremos de vacaciones y todo irá un pelín más lento. Y como bien dice mi compañera Ana, pues os llegará un correo por si queréis comprarlo directamente en la editorial, si estáis en España, por ejemplo, pues os llegará un correo con un descuento para pedirlo directamente a la editorial. Voy a dejar un segundito primero a Gabino, luego a Andrea y finalmente a Eduardo para despedirse y cerramos la sesión si os parece bien. Muy bien, pues hemos hablado mucho de nosotros, como autores, de como cada uno con nuestro recorrido, y yo aquí pues también quiero dar las gracias a los editores.
Es cierto que en asuntos como este es muy difícil dar algo tan novedoso. Además, luego la imagen, a mí es que me encanta, es que solo el color y tal, eso entra por los ojos. Hasta ahora los manuales de teatro que yo he visto pues eran bastante ásperos, ¿eh? Entonces, eso, joder, desanima mucho. Y bueno, habéis conseguido darle una apariencia cuando mínimo atractiva y eso es fundamental. A mis compañeros en general, profesores, que nunca desperdiciéis un manual. Es una herramienta que a veces nos ayuda, pero nunca nos crea problemas, porque si es demasiado estructurado, ¿por qué lo es? Bueno, pues mejor, que porque hay muchas culturas que quieren las cosas estructuradas. ¿Que es poco estructurado? Estructurado tú. Joder, es que es un poquito ladrillo, pero te está dando unos ejercicios, ponlos en práctica. Ya está. Entre comillas, es que yo soy eso de comercial. Vende tus herramientas, ¿no? Que sean dignas, que eso lo que se refiere a las editoriales, que sin vosotros, pues no, bueno, pues sería todo mucho más complicado. Andrea, oye, Andrea, tú ya sabes por dónde van las cosas, ¿no? Sí, Emoción, sí. identidad. Eduardo, hablamos, ¿de Por acuerdo? supuesto que sí. Ana, encantado, Leticia, encantado, y a todos los demás que veo que está aquí todo a toda velocidad, muchas gracias por venir aquí a la pantallita esta, al mundo global, y estoy a vuestra disposición, nada más. Yo también quería agradeceros a todos, bueno, primero a Leticia y a Ana por la oportunidad y repito, y reenvío el mensaje ahí que ha enviado Gabino de la imagen del libro porque es muy intuitivo, como se suele decir ahora, que va muy de moda, muy intuitivo, es decir, que llega muchísimo, llega muy rápido y es muy efectivo, muy práctico, así que es un libro estupendo, bien realizado, así que enhorabuena a Leticia y Eduardo también claramente por sus ideas. Os animo de verdad a tener este libro porque os da la oportunidad luego de desarrollar vuestra creatividad y os animo a acercaros a estas técnicas y estas ideas. No es acercarse al teatro, sino simplemente acercarse a un nuevo punto de vista, un punto de vista un poco alternativo de dar clase. Y quiero dar las gracias además agradecer a Gabino y Eduardo por todo lo que me han enseñado en esta horita y Vico que me han enseñado un montón de cosas. Yo soy el jovencito aquí, entonces aquí aprendiendo como de alumno de él casi, y así que bueno, que en realidad he sido alumno de él, así que tal cual. Y nada, y agradecer a todos los participantes que además han puesto ahí mensajes muy interesantes y preguntas muy interesantes y es bonito ver que se crea esta comunidad, ¿no? Y os animo, si hacéis estas actividades, a compartirla, como decía antes Ana y Leticia, con el hashtag, así se comparten ideas y podemos seguir creando esta comunidad teatral de él, por así decir. Así que gracias a todos. Bueno, pues termino yo. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Leticia, Ana, no está tan Mercedes, Malena obviamente también, todas. Muchísimas gracias por la confianza y por haber hecho posible este libro. Y bueno, eso obviamente pues ya queda para toda la vida y bueno, pues como se dice en estas situaciones, compañeras de viaje, ¿no? Como, eso queda ya, ¿no? De viaje. También muchísimas gracias tanto a Gabino, que ya nos conocíamos de un congreso de teatro aplicado ahí con Glotodidáctica, eso le sonará a Andrea. Exactamente. Con Andrea también, que nos conocimos en Salamanca y que también, como dice Andrea, yo también he aprendido muchísimo en esta horita de los dos y de todas las preguntas que nos han hecho los asistentes. Os agradezco mucho, chicos, más que las palabras, obviamente las palabras, sino el hecho de que hayáis profundizado en el material y hayáis, vamos, que vosotros que utilizáis técnicas teatrales, que lo hayáis reflexionado, que lo hayáis apuntado, mirado, tal, etcétera. Entonces eso para mí es también un gran regalo, que dos personas como vosotros estéis aquí. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes, que sin vosotros obviamente pues
nada de esto tendría sentido, ¿no? Si el libro es para vosotros, ¿no? Para toda la comunidad, obviamente, de L y de L2, pero también porque vosotros estáis aquí y podemos comunicarnos con vosotros y daros pues también las gracias por todo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. A capón, ¿no?